Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Las órdenes religiosas tuvieron un enorme impacto en la historia de Cuba, en particular en la educación y la ciencia. Pensemos solamente en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, fundado en 1768 por los jesuitas, y su papel en la formación de hombres de la talla de Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes y Rafael María de Mendive, entre otros. En 1959, las congregaciones religiosas estaban a cargo de más de 500 colegios primarios y secundarios, además de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva. En 1961 fueron expropiados dichos centros y expulsados religiosos y monjas. Buena parte del conocimiento sobre la flora y la fauna cubanas lo debemos a la Orden de los Hermanos de la Salle, llegada a la isla en 1905. Un ejemplo de ello es la obra Itinerarios Botánicos en la isla de Cuba, publicado en 1942. Aporte esencial a la geografía y cultura cubanas. Los autores fueron precisamente dos sacerdotes católicos, miembros de los Hermanos de la Salle. Para conversar sobre la significación de este libro y de la inmensa deuda de gratitud hacia sus autores, me acompaña el doctor en Ciencias Geográficas, Armando Portela. Doctor Portela, buenas tardes y bienvenido a Comentando. Gracias, Emilio, otra vez. De nuevo por acá, nos complace mucho tenerte por acá hablando de geografía y de cultura cubanas. Gracias. Y creo que este libro sobre el cual vamos a conversar tiene mucho que decirnos. Bueno, estos autores de Itinerarios Botánicos en la isla de Cuba son dos sacerdotes católicos, ¿no? Y miembros de los Hermanos de la Salle. Ellos son los hermanos León, de origen francés, y Marie Victorine, que es canadiense. Vamos a ver unas imágenes de estos dos sacerdotes católicos. Ahí lo tenemos a los dos, Portela, ¿verdad? Victorín es el que está a la izquierda en la foto y el hermano León a la derecha. Eso es en el primer viaje de Victorín a Cuba. Debe ser la foto del año 38, antes de que salieran a hacer la primera expedición. Hay otra foto, la siguiente. Este es el hermano Victorín, que iba invariablemente vestido de cuello y corbata a las expediciones. Qué elegancia, ¿no? Era un hombre elegante, se subía, iba a caballo de cuello y corbata por el monte. Bueno, era un científico de gran renombre ya en aquellos momentos, Era ¿no? muy conocido, era en Quebec, tiene una especie de veneración con esta figura, porque él fue el fundador de el Jardín Botánico de Montreal, que parece que es un jardín importante, y de instituciones allí y de asignaturas. Sembró, creó una tradición de estudios botánicos en Canadá. Y él era quebequense y extendió su trabajo no solo a Canadá, sino lo extendió también al Caribe. Él trabajó en Haití, en Santo Domingo, incluso fue a África. Ya. África francesa. El padre León estaba durante mucho tiempo, insistía en que Victorín fuera a Cuba. El padre León se había ido para Cuba, la orden de la Salle lo lleva en 1905, y él tenía 30 y algo, y vive 50 años en Cuba. Al final es cubano. Ya. Es un franco-cubano que ha hecho un estudio importantísimo de la flora de Cuba. La flora de Cuba del hermano León tiene como 6 tomos. Es un libro independiente. Es otro libro. Es otro libro, no es este que vamos a hablar. La flora de Cuba es todavía un libro esencial de consulta. Las descripciones, él encontró una cantidad monumental de especies nuevas y describió la flora de Cuba, la clasificó, era un taxónomo, que es una flora llena de especies endémicas. Los endémicos son las especies esas que viven en un lugar
y no en ninguna otra parte del mundo. Allí nada más. Allí nada más. Y se imaginan, Cuba, la mitad de las especies originales, las que encontró Colón, la mitad eran endémicos cubanos. Qué maravilla. Era la isla por mucho tiempo, fue la isla de mayor endemismo florístico del mundo. Hasta que, bueno, después se encontró que Hawái tiene más endémicos y ya Cuba fue quedando. Pero de todas maneras es una isla con un endemismo extraordinario y eso es muy explicable, ellos lo explican, es decir, Victorín lo explica en la obra esta, los itinerarios geográficos. Ajá. Los itinerarios botánicos de la isla de Cuba. Perdón, botánicos. ¿Cuál es la importancia del libro? Dímelo brevemente. Bueno, te voy a decir, los itinerarios es una de esas joyas que anda por ahí que la gente no conoce bien, por varias razones. Se publicó en Canadá y se publicó en francés en 1942. Nunca se tradujo. La conocen bien los botánicos cubanos y la conocen bien algunos naturalistas cubanos, pero no es una obra de conocimiento público. Incluso para muchos geógrafos cubanos de los clásicos, se nota que no era una obra que ellos conocieran, que manejaran. ¿Por qué? Porque Victorín hace comentarios en los itinerarios de la especialización de la flora, que son comentarios de naturaleza geográfica y que los geógrafos que vinieron más tarde no los incluyen, a pesar de que eran evidentes. Lo incluye solamente, no los menciona solamente Leví Marrero en su geografía. Permíteme aquí leer las palabras de Leví Marrero, que por cierto le dedicamos un programa tiempo atrás contigo, ¿no? Dice Leví Marrero, refiriéndose a los itinerarios botánicos en la isla de Cuba. Dice que es uno de los libros más bellos y nobles escritos sobre Cuba. Un canto generoso y culto a la variedad y riqueza de la vegetación de nuestro archipiélago. Bueno, Leví recomendó traducirla, pero nunca se hizo. No se hizo. ¿Por qué? Yo supongo que desgraciadamente en la República no había la atención que merecían algunos trabajos científicos que eran fundamentales. Eso fue un problema siempre. Siempre hubo mucho mayor interés en otras áreas de la cultura y la ciencia como que quedaban un poco de que eso es cosa de especialistas. Ya. Y no es bueno eso, porque en la medida que tú conozcas tu territorio, tú puedes extraer mejor cosas, lo puedes proteger mejor. Y esta fue una obra que si se hubiera traducido, se hubiera divulgado, hubiera contribuido muchísimo a que la gente conociera mejor a Cuba desde prácticamente la infancia, porque hay principios de los que ellos hablan ahí que se pueden enseñar perfectamente desde la secundaria, de la escuela secundaria. Y no se hizo. Que hubiera despertado muchísimas vocaciones. Muchísimas vocaciones hubiera despertado. Una pena. Por cierto, tenemos unas imágenes más adelante, a ver si la podemos... Bueno, el padre Victorín se quedó prendado de las palmas cubanas. Sí, las palmas cubanas son extraordinarias. Yo te dije que la mitad de la flora cubana es endémica, más o menos. Las palmas son una explosión de originalidad. En Cuba hay creo son 98, casi 100 especies de palmas. Eso es increíble. Es increíble. Bueno, me entero ahora contigo de sí, eso. Pero Emilio, cuando te pones a mirarla, es alucinante. Además, la mayoría de ellas son bellísimas, especies bellísimas. Esa que estaba ahí en la pantalla, que son unas palmitas altas, tiene más de 30 metros de alto y el diámetro del tronco es así. Entonces tú dices, pero esas existen solamente en el extremo oriental de Cuba. Son palmas de maíz de Baracoa. Vamos a verla de nuevo, por favor, si es posible. Esa es la, creo que se llama Cocotrinas alexandri. Son palmas que, sí, ahí la ven. No tienen nombres vulgares porque son tan raras
que la gente no les ha dado un Claro. nombre. Vamos a ver la siguiente fotografía, la siguiente imagen. Esta sí la conoce más la gente. Si los que son de La Habana saben que en Guanabacoa hay un barrio que se llama La Jata. Y La Jata es por esta palma. Esta era la palma jata, era el nombre vulgar. Entonces ahí ha perdido la saya de la palma. Las hojas muertas caían Ajá. como una falda hasta el piso y formaban una columna. Pero al parecer esta jata es de Madruga y ahí tenemos al padre León, Ahí está, ese es el hermano León. el hermano León. En el año 30 y tantos, retratado al lado de una. Esa es la Cocotrina macroglosa. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí tenemos al padre Victorín, ¿no? El padre Victorín a la derecha y el ayudante que es Francisco Pérez Caravia. Fue ayudante de León y Victorín en la expedición. Ahí tiene un bulto de plantas eso que tienen ahí, sí, es una sola especie. Esa es la palma de corcho. No es una palma. Tiene figura de palma, no es una palma. Pero es una de las plantas más fascinantes de Cuba. Esto es una planta que existe, esa especie existe desde el Jurásico. Increíble eso. Esa especie convivió con los dinosaurios, digamos. Claro, no esa planta, claro, la especie. Claro. La especie. Claro. Y ellos la colectaron. Por cierto, el hermano Victorín quedó muy impresionado cuando visitó la región oriental de la isla, sobre todo de Baracoa y de Maicí. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esa parte? Le llamó la atención algo mira, hay dos Cubas. Hay una Cuba que es la Cuba occidental y cuando tú pasas el Valle del Cauto y la cuenca de Nipe y te metes para allá, hacia el oriente, entras a otra Cuba. Es muy diferente, geográficamente. Las diferencias son tantas que de alguna manera se reflejan en la gente que vive allí. Todos sabemos que la gente de esa parte de Cuba tiene algunas costumbres que no son comunes. Es cierto. Algunos gustos en la comida y algunas comidas que no son las de la otra parte de Cuba, de la parte occidental. Vocabulario, de luego. El vocabulario. Y Victorín es un tipo de una sensibilidad tremenda. Victorín se da cuenta de cosas que no saltan a la vista tan rápido. Y él queda prendado con eso. Y incluso lo escribe de eso en el libro, en Itinerario. Le llama la atención tanto como, él describe cómo están por Baracoa y cómo unas mujeres bajan de las lomas con un pañuelo blanco, con un trapo blanco enroscado en la cabeza, encima llevan una canasta con la ropa que van a lavar al río. Y las siguen un montón de muchachos bulliciosos. Yeah. Y todavía hoy la gente lava la ropa en los ríos de por allá. A él le llama eso la atención. La naturaleza es tan diferente que él cae en éxtasis allí, en esa zona. Él le llamó la atención una planta, ya era una plaga entonces y ahora ni se diga. El marabú, que se dice que hoy cubre más del 18% del territorio del país. Sí. ¿Qué tú me puedes decir con esta visión de Victorín del marabú en aquel entonces y el marabú de hoy? Bueno, a Victorín le llamó la atención, él estaba en lo que conocemos como los remates de Guani, en el extremo occidental de Cuba. Y parece que hay algún lugar donde había un campo que estaba infestado de marabú. Y él hace algunos comentarios y los guajiros que son indiferentes al marabú y siembran en donde pueden. Es un poco radical eso, no son indiferentes, es que controlar el marabú es una empresa tremenda. Y hoy, como se carecen de los medios para controlar el marabú, herbicidas, fuerza de trabajo y todo eso, el marabú campea por su respeto. Se han abandonado muchas tierras hoy que eran tierras de caña y se han abandonado muchos pastizales y el marabú ha ocupado terrenos enormes. Si tú ves
en Ciego de Ávila, fotografías de satélite de Ciego de Ávila, te muestran extensiones muy grandes cubiertas en marabú. Igual pasa en la cuenca del Cauto. Ya. Y es un problema terrible. Él se dio cuenta en el año 39 de eso. Vamos a seguir viendo algunas imágenes. Aquí tienes, Postel, a ver qué me cuentas de esto. Esta es la palma cana. Esta es la palma cana de Pinar del Río. Una palma bellísima. El tronco de esa palma parece un poste de concreto. Bueno, Están lisos. Fíjate, tú haces así, lo puedes hacer aquí en Fairchild. sí, claro, Jardín te iba a Botánico. decir eso, que por Hampstead se ven. Hay unas cuantas palmas canas que tienen más de 70 años plantadas en Fairchild. Tú vas a la palma cana, pones la cabeza así, pegas la oreja al tronco y tocas en el tronco. ¿Qué pasa? El sonido adentro es como una campana. Pum, pum, pum. Oye, mira que yo voy a Fairchild. No hay vez que yo pase por al lado de la palma cana que no haga eso. ¿Verdad? Porque Es casi un ritual que tú es tienes casi un con ritual, sí. de amor tuyo hacia y la además palma. a todo el que llevo a Fairchild lo invito a que haga. Lo voy a tomar en cuenta porque nosotros vamos a menudo por allá a comprar arbustos. Bueno, Victorín se enamora de Las Palmas y hasta cita al poeta Heredia, y voy a leer acá lo que él cita en el libro, o parte de Las Palmas. Ay, las palmas deliciosas que en las llanuras de mi ardiente patria nacen del sol a la sonrisa y crecen y al soplo de las brisas del océano bajo un cielo purísimo se mecen. Es decir, él cita a Heredia, tan enamorado que estuvo de Las Palmas. Vamos a ver otras imágenes de palmas, aparte de la palma cana, creo que hay más de... Esta es una palma, mira, imagínate, esta palma se llama, no tiene nombre común, creo que le dicen guano, pero en Cuba le dicen guano a cualquier cosa. Esta palma es un endémico cubano que tiene un área de 8 manzanas donde vive y en ningún otro lugar. Además está en extremo peligro, porque en esas 8 manzanas están enclavadas en el medio de yacimientos de petróleo. Ya. Y está en un lugar que algún día va a ser urbanizado, porque están en las lomas del norte de Matanzas, con una vista al mar, creo que no, ahí no se ve el mar, con una vista al mar preciosa. Algún día esas áreas van a urbanizarse, una planta en peligro. La cocotrina borgidiana, que es una planta descubierta en los años 70. Esta es la barrigona. Es una de las 3 especies de palma barrigona que hay en Cuba. No estoy muy seguro cuál es esta. Yo creo que esta es la de Pinar del Río. Una palma curiosísima por la barriga. Todos los pinareños la recuerdan. Y no solo en Pinar, la hay en otras partes de Cuba. Se usa muchísimo para la vida. Se hacen desde canoas hasta asientos, se hace horcones, muchas cosas. Y por eso la palma está cediendo terreno y se va viendo ya amenazada. Bueno, aquí están algunas palabras de Victorín, que es muestra de que él no se queda en la descripción de lo puramente físico, sino que se va a la parte humana. Reflexiona sobre la espiritualidad de los cubanos. Qué bien, espiritualidad de los cubanos, en especial sobre la religiosidad popular. Por ejemplo, voy a leer sus palabras. Los campesinos cubanos son, en general, muy ignorantes, muy religiosos, fácilmente supersticiosos. Además, como mucha gente aquí, están entregados en cuerpo y alma al espiritismo, que sin duda es otra forma de ser supersticioso. Y en otro momento, si el verdadero espíritu católico deja un poco que desear en Cuba, al menos en su parte formal, la Virgen de la Caridad del Cobre ocupa la mayor parte de la vida religiosa de los cubanos. Su imagen está en todas partes, en los hogares, en los lugares públicos, en el cuello de hombres y mujeres. ¿Qué comentario me puede hacer de esto? Victorín es un hombre de religión. Él es un sacerdote, claro. Él se fija en eso durante todo el viaje.
y va haciendo comentarios sobre la espiritualidad, la religiosidad de los cubanos durante todo el viaje. Y le llama mucho la atención la superficialidad de la educación religiosa en Cuba. Él dice que la presencia de la Iglesia Católica en el campo cubano es extremadamente débil y deja el terreno abierto a cualquier otra cosa. Tiene algunas anécdotas de su viaje, algunas de ellas son divinas. Le llama mucho la atención de que está conversando con una persona en regla, parece que es en regla, y está mirando a la Virgen de regla, la Virgen negra, y él dice, la Virgen negra carga un Cristo blanco. Y entonces se pone a hablar con un hombre que está allí, y el hombre le explica, y él lo transcribe, de que la Virgen de regla es hermana de la Virgen, es la hermana de la Virgen. Entonces, como dice, bueno, entonces el Cristo es sobrino, ¿no? Entonces, son cosas que él lo dejan, que es parte de la... Por eso él dice, los cubanos son ignorantes, probablemente refiriéndose a su educación religiosa. Pero el libro está... Hay otra anécdota que me contaste, que él va en el tren y sí. se encuentra allí. Sí. Él regresa en tren desde Mendoza, que hoy es Isabel Rubio, en Pinar del Río, regresa a La Habana y describe a la gente que había en el vagón cuando regresa. Y entonces se detiene en una mujer que va sentada y dice, de un vestido indiano de lunares sale la cabeza de una negra vieja cubierta con un pañuelo blanco que sostiene entre sus labios gruesos y rojos un puro, mientras acaricia el asa de una canasta donde lleva un mazo de albahaca. Y entonces se le acerca el que era su ayudante, porque ve que la está mirando, está observando, y que está observando la albahaca que la señora lleva, y le dice, es para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, Victorín reflexiona, y no te puedo decir exactamente cómo es, pero dice, ay, Europa o África, esa vieja madre africana que nos dio a los hombres, qué sé yo, la vida, lo que fuera, qué sé yo, y la Europa arrogante, blanca, que no se puede sobreponer a las supersticiones que África... No pudo. Europa no pudo contra No pudo. Ahí está, y él lo ve y lo reconoce. Doctor Portela, ya en los últimos minutos, quedan 5 del programa, me comentaste antes que durante la República, sobre todo en las primeras décadas, llegaron a la isla, bueno, numerosos científicos e hicieron muchos aportes importantes. Por ejemplo, aquí me has dado estos nombres: Hugh Bennett y Robert Allison, de Estados Unidos, Erwin Foscue, después también, bueno, León y Victorín, otros más. De esto se sabe muy poco y se divulga mucho menos. ¿Qué me puedes decir de esto? Cuando se inaugura la República en 1902, esa explosión de creatividad, de inversión, viene acompañada por la llegada de un montón de gente de primera línea. Cuba atrae por muchas razones, atraen gente naturalista desde Humboldt. Humboldt llega a Cuba en 1801. Desde allá para acá estaba trayendo gente, pero a partir de 1902 el atractivo vaya es todavía mayor. Y entonces trae a esta gente. Hugh Bennett y Allison Hugh Bennett sobre todo, era un edafólogo de la más alta categoría americano y escribe Los suelos de Cuba, un libro que se estuvo utilizando hasta donde yo sé, hasta hace escasamente 30 años, una cosa así. Y vienen muchos otros.
y hacen libros y escriben estudios que son fundamentales, ¿entiendes? Y eso yo trato de explicarlo siempre para que la gente comprenda que el estudio geográfico de Cuba no comenzó en 1959, que eso es falso, que el estudio geográfico de Cuba tiene raíces muy anteriores a ese momento y tiene raíces de gente que son en la ciencia poderosísima y que hicieron cosas importantes. Después de 1959 sí, se hicieron muchísimas cosas extraordinarias, en lo que compete a las ciencias naturales, la ciencia de la naturaleza. Pero la semilla había sembrado antes, se había sembrado antes. Y cuando llegan aquellos que vinieron después, encuentran cosas que no esperaban. Ya. Sobre todo los soviéticos, ¿no? Sí, no esperaban llegar a una isla que tuviera ese grado de estudio y de conocimiento. Es importante que lo recuerdes porque también acá en Miami, en Estados Unidos, fuera de Cuba, se desconocen estas informaciones que nos ha venido dando y este pasado cultural y científico que tiene la isla, ¿no? Portela, aprovecho para agradecerte por tu participación en comentando, como siempre. He hablado con algunos televidentes y me han dicho, el doctor Portela tiene mucha credibilidad. Bueno, es que además solamente hay que conocerte para constatar eso. De nuevo, muchas gracias por tus aportes. A los televidentes, bueno, pues también agradecerles por su atención. Espero que el programa les haya complacido y bueno, el próximo domingo estaremos nuevamente aquí con otro programa de interés en Comentando. Muchas gracias y hasta pronto.